Me llamó la atención bastante la oración. Tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar. Antes de nada quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Cierre sus ojos ahí donde están. Bendito Dios, amado Padre, Señor, quiero en esta noche poner este tiempo en tus manos, Señor. Poner también, Señor, nuestra boca, nuestro corazón, Señor, nuestros ojos, nuestra mente, Padre, nuestro cuerpo, Señor. Presentártelo, Señor amado, delante de ti, Señor. Recordando, Señor, como decía Pablo, que es el templo del Espíritu Santo. Recordando, Señor, que así, Señor, como nosotros tenemos la capacidad de destruir el templo, Señor, tú también lo destruirías, dice tu palabra, Señor. Señor, quiero hablar, Señor, solo lo que tú me permitas hablar, Señor. No quiero hablar más allá, ni tampoco quiero, Señor, restringirme, oh bendito Rey, palabra alguna, Señor, de parte tuya. Señor amado, quiero pedirte que este pueblo, Señor, tú abras el entendimiento, abre su corazón, Señor, que puedan entender y aprender, Señor, lo que tú en esta noche quieres mostrarnos, Padre Celestial, Señor. Yo te agradezco, Espíritu Santo, es cierto, Señor. Tú estás aquí, Señor. ¿Cómo pasar por alto, Señor, tu presencia? ¿Cómo pasar por alto, Señor? No tenemos la capacidad tampoco, Señor. Gracias por acompañarnos, Señor. Tú me hablaste, Señor, con el cántico de Moisés. Tú sabías, Señor, de antemano lo que ya iba a pasar, Señor. Guárdame, Señor. Guárdame de la ingratitud, Señor. Guárdame, Señor, de la rebelión, Padre. Guarda este pueblo también, Señor. Guárdanos, te lo suplico, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mírele a su hermano que está al lado, dígale que bien te ves. El Señor ha hermoseado tu rostro. Amén. Bueno. El tema para hoy, la ingratitud produce soberbia e incredulidad. La ingratitud produce soberbia e incredulidad. El texto está basado en el libro de Lucas, capítulo 17. No sé cuántos sepan de qué vamos a hablar, o se imagina más o menos de qué vamos a hablar en el capítulo 17, desde el 11 al 19. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Hay que entender que Jesús ya estaba yendo camino prácticamente a la crucifixión, ¿no? Sino que él estaba todavía caminando, predicando, pero ya se acercaba el tiempo. Y por eso incluso él tuvo que viajar a Jerusalén, y de ahí sale también nuestro amado Pedro. Le dice: Señor, ya no vas a irte para allá, porque recuerda que no te espera nada bueno. Y en vez de Jesús darle las gracias porque se preocupa a Pedro, mejor lo reprende y le dice: quítate de mí, Satanás, que me tropiezo. Bueno, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Dice, vuelvo a repetir el 13, ¿ya? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y
cuando él los vio, les dijo, vengan acá, les voy a imponer las manos. ¿Sí, no es cierto? ¿Estoy bien? No. ¿Cómo dice? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, porque ha llegado la salvación a tu vida. Bueno, esta es una historia, si bien es cierto, no es una parábola. ¿Sí? No es una parábola, tampoco es una recomendación como las que Jesús hacía. Bien es cierto, esta es una historia real que pasó en el momento de que él estaba subiendo a Jerusalén. Dice que le salieron al encuentro 10 leprosos. Hace, no recuerdo, serán unos 4 o 5 años, creo que dimos una pequeña enseñanza acerca de la lepra. Sí. Y bueno, algunos, si nos acordamos, tenemos más o menos claro lo que es la lepra. Pero bueno, voy a hacer un breve resumen de qué es una lepra primeramente. Bueno, antes de eso, para terminar. Entonces estos leprosos dicen que oyeron que Jesús venía y rápidamente se reunieron. Y tomando en cuenta que los leprosos estaban mezclados entre judíos y samaritanos. Ahora, ¿por qué era peculiar esto? Porque no era común ver un judío juntarse con un samaritano, porque los dos se odiaban. ¿Sí? Los dos no se llevaban. Los dos pueblos eran totalmente, como se dice en nuestro medio, encontrados. Mas sin embargo, por causa de esta enfermedad, la maldición se vuelve común. Sí, y sin importar de dónde venga, dice que fueron los dos grupos delante de Jesús. Y entonces empezaron, dice que a clamar a gran voz. Ahora usted va a darse cuenta que ellos no gritaron porque simplemente quisieron, antes de que Jesús desaparezca, no. Ellos gritaron porque hay una causa para esto, mi hermano. Escuche, primero vamos a ver una pequeña introducción, dice. La lepra es una patología bien conocida desde tiempos antiguos. Escuche esto, estigmatizante, sabemos que es estigmatizante, ¿no es cierto? ¿Sí? Mutilante, socialmente marginalizante. Crónica con una expresión de lo más florida y variable. Terrible para el paciente, marcadora de su forma de vida y de su destino. Su evolución lenta hacía de este padecimiento un calvario, cuya terapéutica antigua se basó en combatir sus estados sintomáticos como resultado del conocimiento limitado de la época. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Primeramente, la lepra no era como cualquier enfermedad, no era como un dolor de garganta. A pesar que el dolor de garganta cuando nos agarra es fuerte, pero sin embargo la lepra no era nada comparado como podemos tener nosotros una patología hoy por hoy. La lepra, si bien es cierto, cuando empezaba nadie sabía, ni siquiera o se imaginaban que podía tener lepra. Con el pasar del tiempo, las personas se iban dando cuenta que salían manchas en la piel, en el cuerpo, ¿sí? De un tono más o menos rojizo, blanquecino. Pero ¿saben qué es lo tremendo de esto? Que la lepra viene por causa de una intervención divina. No es una enfermedad, si bien es cierto, tal vez en este tiempo y en nuestro medio, la ciencia y la medicina dicen que tal vez es por causa o por falta de higiene,
por malas condiciones climatológicas, por el medio donde nosotros vivimos. O también, correcto. Pero hay algo que es cierto. La lepra realmente viene por parte de una, vuelvo y repito, intervención divina. Puede ser básicamente por una reprensión de Dios. ¿Sí? Escuche. Enfermedad infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel. Si bien es cierto, hoy por hoy tenemos demasiados antibióticos. Hay antibióticos sulfurosos, hay antibióticos de toda clase, de toda índole. Entonces, por lo tanto, ya es más combatible este tipo de enfermedad, porque es infecciosa, a base de una bacteria. En ese tiempo, mi hermano, déjeme le recuerdo que en ese tiempo no había, la medicina no estaba evolucionada. Por lo tanto, se puede imaginar que la lepra, sí, tenía que cumplir su ciclo, su evolución en la persona que la tenía. Y básicamente, los órganos que atacan dicen que es la piel, las mucosas, sí, exacto, la parte externa, periférica, los ojos. A un leproso tiene la capacidad de salirse de los ojos o de caerse de los ojos. Un leproso tiene la capacidad de caerse de la nariz, son mucosas. La boca y cualquier parte del cuerpo tiene la capacidad de caérsele, porque es una enfermedad degenerativa. Vuelvo y repito, como dice acá arriba, estigmatizante, mutilante. Empieza a caérsele gran parte del cuerpo, mi hermano, y es extremadamente dolorosa. Sumamente dolorosa es esta enfermedad. Para hacer una reprensión de Dios, mi hermano, creo que era algo tremendo la lepra. Si nos vamos a los pasajes bíblicos, recordemos que aún Moisés, en todo lo tremendo hombre de Dios que era y humilde, que dice la Biblia, este hombre también recibió una reprensión momentánea por Dios. ¿Sabían? Porque este hombre empezó a contender con el Señor en el momento cuando el Señor le llamó. Y le dijo, pero tú sabes primeramente que yo soy de tartamudo, en pocas palabras. ¿Sí? Tú sabes que si yo voy a ir a ese pueblo no me va a creer quién me envió. Y bueno, y salieron una serie de cuestionamientos que el Señor da a entender que como que se molesta con Moisés, porque le dice, yo te mando, y para muestra, mete tu mano, ahora sácala. Y dice que cuando él la sacó, estaba leprosa la mano. Entonces ahí Moisés dice, wow, no te asustes, ahora métela de nuevo, sácala. Y dice que la saca y tenía la piel como de bebé. Entonces, mi hermano, ahí tenemos otro ejemplo, María, tenemos varios ejemplos de gente que fue reprendida con lepra, mi hermano. La lepra, según, vuelvo a repetir esto, la ciencia y la medicina se origina por falta de higiene, por causa de malas condiciones climatológicas y por las malas condiciones de hábitat, etcétera, 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 lo que dijimos también, sí, genética y todo. Ahora, también se define como lepra a cualquier acto inmoral que nosotros podamos cometer. ¿Sí? De hecho, la lepra es sinónimo del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la lepra, una vez que le cae a la persona, no para. La lepra no para. Hasta que totalmente hay rostros, no sé si lo están viendo por la pantalla, hay rostros totalmente desfigurativos por causa de la lepra, mi hermano. Mutilantes totalmente, en gran manera. Porque eso hace la lepra.
La lepra hace que tu piel se degenere totalmente. Entonces el pecado de la misma manera hace contigo. El pecado hace que te degeneres de tal manera, mi hermano, que ya llega un momento en que lo bueno ya no es bueno para ti, sino malo. Y lo malo ya no es malo para ti, sino bueno, mi hermano. Amén. Dice que se extiende y se propaga con rapidez y es difícil de controlar y erradicar. Lo que les decía, el pecado. ¿Sí? La lepra, según la Biblia, se la conoce como causa de una intervención divina, especialmente bajo un castigo o una reprensión. Lo cierto es que la lepra tiene un promedio de existencia desde la antigüedad y que bíblicamente se contrae por causa de una reprensión divina. No va a haber usted De hecho, el Señor le dice a Moisés, verás Moisés, ¿sí? Cuando yo mande una plaga de lepra, estas van a ser las leyes que tú vas a establecer. O sea, el Señor la envió. No es que de pronto tal vez la persona comía con las manos sucias. Jesús le dijo a aquellos hombres, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Vamos a ir rápidamente ¿cómo es? A consultar en nuestra Biblia. En Éxodo 4, 6, 7. Otra persona ayúdeme con Números 12, 9. Otro hermano ayúdeme en Segunda de Reyes 5, 27. Otro hermano, Segunda de Reyes 15, 5. Otro hermano en Job 2, 7 y 8. Segunda de Reyes 7, 3. Amén. Vamos a ver los casos de lepra ya rápidamente. Éxodo. Además el Señor le dijo, mete ahora la mano en tu pecho, y él metió la mano en su pecho, y resultó que al sacarla esta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho, y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, esta estaba tan limpia como la otra carne. Ya, muy bien, correcto. Números 12, 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Tremendo, tremendo, imagínense. ¿Cuántos se recuerdan por qué el Señor reprendió a María con la lepra? Por la murmuración, correcto, por la envidia, como dice Joel, por la envidia, la murmuración. Si bien es cierto, la murmuración viene por la envidia, ¿no es cierto? Porque ella ya empezó a tener envidia, a ver. Si bien es cierto, también el pueblo como que aportó para que la envidia se aflorara, ¿no? Sí, porque por ahí uno dijo, mira María, es cierto que Moisés sin duda es un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Yo lo admiro, ese hombre, qué bestia, cómo predica la palabra, cómo habla de parte de Dios. Pero ¿sabes qué también? Yo pudiera ver que tú también eres una mujer tremenda de Dios. Así que yo pudiera tranquilamente creer que Dios no solo le utiliza a él, sino a ti también. Sino que tú te has quedado. Esas son las series de comentarios que se dan para que María caiga en la tentación y caiga en la envidia, y la envidia acarree lo que es la murmuración, mi hermano. Y la represión viene justamente por eso, porque el Señor se molestó con María y Aarón. Y fue el mismo Moisés quien tuvo que ir a interceder para que le quite la lepra. Imagínense, mi hermano. Tremendo, ¿no? Segunda de Reyes 5, 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¡Qué tremendo! Otra reprensión de parte de Dios. ¿A quién? A Jesse, ¿no es cierto? ¿Sí? A Jesse, ¿por qué? Porque como vio que Naamán venía con un cargamento de riqueza, de oro, entonces el hombre dijo, no pues,
Sí, bueno, en ese tiempo todavía, imagino yo que todavía no estaba, ¿cómo es? Escrita la palabra en Timoteo que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero yo sí creo que él codició por ver esa numerosa o ese, ¿cómo diríamos? Ese tremendo cargamento de riqueza con la que llegó Naamán. Entonces fue ¿cómo es? Le consultó a Eliseo y de paso le recomendó, le dijo: amo, ¿verdad que todo obrero es digno de su salario? Recuerde eso, ¿no? Todo obrero es digno de su salario. Y al usted no cobrarle, tal vez usted le está robando la bendición. Entonces les hace media parecida esa frase. Entonces dice que la codicia le pudo a él. Y él se fue corriendo atrás, a pesar de que Eliseo le dijo: no, tranquilo, no, déjalo más. El dinero sea para ti, le dijo Naamán. Sin embargo, Giezi se toma atribuciones y va y pide que por favor le contribuya con algo de lo que él lleva. Producto de eso vino la reprensión de Dios. Segunda de Reyes 15:5. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando el pueblo. Tremendo este rey. A pesar, dice la Biblia, que este hombre hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Escuche, dice que él hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, pero con todo hubo un inconveniente él, o un pequeño problema, que él dice que no derribó los lugares altos. Y vaya usted a saber por qué le vino la lepra. ¿Sí? Job 2, 7 y 8, por favor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ya, correcto. ¿Ya acabaste, mijo? No, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ya, correcto. Justo lo voy a topar aquí, así ya por ahí me dije, alguien va a saltar. Verán, se dice que probablemente lo que le vino a Job sí fue lepra, por una simple y llana razón. Porque la lepra cumple las condiciones con las cuales, o las complicaciones con las cuales estaba padeciendo Job. Las características. Primero que nada, una cosa. Dice que era unas llagas. Sí, era una llaga maligna, una sarna que prácticamente cuando él se rascaba se iba sacando el pedazo. Segundo, era una sarna que olía, que hedía terriblemente. Y la lepra hiede terriblemente, mi hermano. Entonces por eso se dice que probablemente sí era lepra. Y en un estudio ¿cómo es? Lo comentan, exacto, lo certifican. Entonces por eso de ahí que se dice que tal vez fue una lepra que vino a Job. Pero bueno, eso no es el tema. Sí, el tema es que Job, imagínense, en todo lo que la declaración de Dios vino a decir que era un hombre recto y temeroso y apartado del mal, también le vino. Pero pastor, eso le vino por prueba. Acuérdense, no tiene nada que ver. Por lo que haya sido, mi hermano, por lo que haya sido, el Señor permitió que le tocase, Segunda de Reyes 7:3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Miren, tremendo, ¿sí? Tremendo esto. Ahora, escuche mi hermano. Sea por represión divina o no, lo cierto es que los leprosos siempre existieron desde tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y ejemplos ahí tenemos la historia de la cual estamos tratando, y otra que tenemos también en Mateo 8, del 1 al 4, por favor. Mateo 8, del 1 al 4. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Sí. Mi hermano, ¿qué quiere
quiero decir con esto, mi hermano? Que la lepra, si bien es cierto, tal vez en este tiempo ya no se da comúnmente. O de hecho, no, sí se da. Pero le han cambiado el nombre. ¿Sabe cómo se llama ahora la lepra? Ahora la lepra le llaman con el nombre técnico, sí, psoriasis. Psoriasis. Sí. A veces usted tiene aquí como un tipo de infección escamosa. ¿Quién es? Camilo. Camilo. Siéntate, Camilo. Usted va a darse cuenta. Sí. Aquí al menos usted se va a ir al hospital oncológico y hay muchas personas que tienen ese problema. Por eso es que les mandan aceite, bálsamo, porque es tanto la molestia y el dolor que al estar en un solo lado ya no soportan ellos. Entonces tiene que mandarle bálsamo, ponerles aceite y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero como digo, ya no se le llama lepra, sino que ahora tiene un nombre técnico en la medicina que se llama psoriasis, que no es otra cosa que la lepra. Cuando usted escuche lepra, mi hermano, cuando usted escuche lepra, cuando escuche psoriasis, usted tiene que quedarle claro que es lepra. Sí, pero más que eso, ¿saben qué tiene que saber? Pregúntese, ¿por qué le vino eso? ¿Por qué le vino eso? No es tal vez una regla general, pero en todo lo que hemos estudiado acerca de la lepra y de los leprosos, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos fueron reprendidos por haber actuado mal. Correcto, la avaricia, la murmuración. Yo tenía un jefe en España que tenía lepra y él era un avaro, pero terrible, terrible, con toda su familia y aún para pagarme a mí era más avaro, así, o sea, amaba tanto el dinero y yo decía, Señor, y yo sí oraba por él, que Dios, o sea, que Dios toque su corazón, que cambie de vida, que cambie de vida y todo. Y este tiempo, pastor, me enteré que se sanó. Mire, Sanó, está limpio. la lepra casi siempre, y por no decir como me corrigieron temprano, siempre va a necesitar de una intervención divina. Siempre va a necesitar una intervención divina. Al igual que el pecado, mi hermano. El pecado también necesita, si bien es cierto, necesita una decisión suya, pero necesita después de eso la intervención divina, mi hermano. Lo que pasa es que pienso yo que ahí tendría que ponerse la palabra, dice que lo que el Señor hace es para siempre. Amén. Y para que pueda deshacerse lo que hizo, tendría que él mismo intervenir. Correcto. Y ya vamos a ver, es tremendamente interesante esto de los leprosos, mi hermano. Miren, hablando de los leprosos, dice que lo interesante de esta historia es que los leprosos reconocieron que algo había en Jesús, o mejor dicho, ellos reconocieron quién realmente era Jesús, que no les importó nada y fueron, dice, que a clamar a gran voz por una sanidad, por una intervención divina, mi hermano. Y hasta ahí todo está muy bien, hasta ahí todo está muy bien, mi hermano, ¿sí? Ahora, recordemos que una de las leyes, aquí va lo que les decía, por qué los leprosos gritaron a gran voz, porque ellos, primeramente, ellos no podían acercarse a una persona, porque la lepra es pasosa, ¿sí? La lepra es contagiosa. Si la lepra es contagiosa y el pecado es sinónimo de lepra, ¿usted cree que el pecado es contagioso? ¿Qué es usted mismo pensando? ¿Sí? Dice que la lepra, y una de las leyes establecidas de la lepra fue que el Señor les dijo, cuando tengan y cuando el sacerdote dictamine que esta persona tiene lepra, lo que van a hacer ellos, van a salir del campamento, van a dejar su tienda y van a recorrer fuera del campamento. Oiga, qué cosa tan denigrable, que ellos tenían que salir del ¿cómo se llama?, del campamento. Y no solo eso, ellos tenían que ir gritando. Ellos tenían que ir gritando, soy inmundo, soy impuro, no se apeguen a mí, soy inmundo. ¿Se imagina usted, mi hermano, que de pronto a uno de ustedes el Señor les diga, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a gritar que eres un inmundo. ¿Usted tendría la capacidad de hacerlo? Pregúntese.
Pero esa era una de las leyes que tenían que cumplir ¿cómo se llama? Los leprosos. No podían acercarse a ninguna persona establecido por el Señor, no podían acercarse. Cuando ellos venían o veían venir a alguien, rápidamente ellos tenían que gritar: ¡soy inmundo! Esa condición tenía una persona leprosa, mi hermano. Qué triste, qué duro. Imagínese, usted tendría la capacidad de que aquí en la iglesia, menos mal que aquí en la iglesia ya como que somos familiarizados, y de hecho, a la buena o a la mala, hemos aprendido a condolernos con los hermanos. Y tal vez si por ahí vemos a alguien que está en una necesidad o está padeciendo alguna situación adversa, vamos a darle una mano. Pero en ese tiempo, mi hermano, era radical que la persona tenía que salir y el resto de gente tenía que más bien meterse a las tiendas. Esto lo vamos a ver en el libro de Levítico 13, del 1 al 6. Ayúdame con la lectura, Pablito, por favor. Levítico 13, 1 al 6. Escuche esto. Dijo a Moisés y Aarón: si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel, y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave, y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello de la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote la volverá a examinar, y si encuentra que la zona afectada del cáncer no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por 7 días más. Una vez cumplidos los 7 días, el sacerdote lo examinará de nuevo, y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces, la persona lavará la ropa y quedará ceremonialmente pura. Amén. Levítico 13:45. Mire, aquí dice, ¿no? Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará o gritará, sí, inmundo, inmundo. Dice, y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Escuche esto. La persona cuando cae en pecado, y esto estoy hablando lo literal, la persona cuando cae en pecado, el pecado le aparta a la persona, le hace aislarse. Vamos a suponer que la iglesia es el campamento, que tú tienes la lepra, cualquiera que sea el pecado. La lepra mismo se va a encargar. Sí, no va a haber un sacerdote que te diga váyase. La lepra, el pecado se va a encargar de sacarte, de aislarte. Con la diferencia que no vas a gritar inmundo, impuro, sino que tus actos demostrarán lo inmundo y lo impuro. La gente no le aísla. ¿Perdón? La gente no le aísla. La gente no le aísla. Él mismo se aísla. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sucede esto, mi hermano? Cuando nosotros, como dice el libro de Santiago, incubamos ya. ¿Sí? Ya el pecado está incubado, ya está ingestado. Entonces, lo próximo a darse es que tiene que dar a luz, y una vez que dé a luz, ¿sí?, viene la muerte. Entonces usted poquito a poquito se va apartando o saliéndose del campamento.
eso pasaba, y es literal, aquí está en la palabra del Señor, dice que la lepra hacía que él tenía que salir, ¿sí? Que él saliera del campamento, con la diferencia de que él tenía ¿cómo se llama? Esperanza de ser limpiado. Usted también, la persona que cae en pecado, mi hermano, también tiene la esperanza. Sí tiene la esperanza, mi hermano. Bueno, vamos. Dice, volviendo al relato de la historia, vemos que a Jesús le salieron al encuentro los 10 leprosos y que todos necesitaban un milagro, ¿no es cierto? Lo que está en Lucas 17. Miren, es tremenda esta historia. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y bueno, ahí vemos que el Señor se asombra. El Señor se asombra por dos cosas. La primera, porque no es que tal vez Jesús esperaba. Jesús no le, escuche esto, Jesús no le dio la orden y le dijo, vaya, preséntese y vuelve a mí a glorificarme. No. La gratitud no espera a tener una orden. Escuche esto. La gratitud no espera a tener una orden. La gratitud hace sin recibir ninguna orden. Entonces Jesús, en su espíritu y como era Dios, Él sabía o esperaba que venga, como a nosotros muchas veces nos pasa. Yo veía un mensaje del pastor Radamés y me encantó, y a mi esposa también. Él decía esto: los hijos tienen un problema. Cuando tú les das las cosas todo el tiempo y nunca les faltan, ellos nunca van a ser agradecidos, porque ellos siempre se verán en la condición o en el deber o en el derecho de tener lo que les dan. Ellos se ven que son merecedores de lo que les dan. Tú le das zapatos de $120. Ya pues, darásme por lo menos unos Jordan. Así son, mi hermano. Así es, mi hermano. Por eso la ingratitud es uno de los pecados más abominables para Dios. Porque son los que te conducen a la incredulidad. Son los que te conducen a la soberbia, a la arrogancia, al egoísmo. Cabe recalcar, bueno, hablando de los tiempos antiguos, que en aquel tiempo la medicina no era avanzada, por lo tanto era incurable, no se podía mitigar sus complicaciones y daños. Tenía un olor bastante desagradable, a putrefacción, imagínense, ¿sí? A descomposición, y que eminentemente debía tener una intervención divina. Tanto era la necesidad de ser sanado que no les importó gritar a gran voz para llamar la atención de Jesús, tomando en cuenta que ellos debían guardar una cierta distancia por temor al contagio. Y vemos a Jesús que no le importó que ellos le gritaran, sino que más bien Él dio la orden. Ahora, aquí hay algo digno de resaltar. Una virtud en los leprosos, que usted también la tiene. El Señor les dijo, ve, muéstrate. El Señor no le especificó lo que iba a pasar después que ellos obedecieran, no le especificó. Porque diferente hubiese sido, verán, ustedes van a ir caminando poquito a poquito y a medida que van avanzando se van a ir curando. No, Jesús les dijo, id, mostraos al sacerdote y ofreced lo que ceremonialmente se ofrece. Y ellos obedecieron, gloria a Dios, qué bendición. Qué bendición que ellos obedecieron, qué tremendo acto de fe que se ve. Y uno podría decir, wow, qué tremendo. Yo creo que esto es lo mejor que pudieron haber hecho los leprosos. No, mi hermano. Jesús dijo, si tan solo llegases a tener la fe como el granito de mostaza, el resto, mi hermano, va a ser fácil. Así que no era tanto
no era tanto la fe que en ese momento mostraron ellos. ¿Sabe qué era lo tremendo? Y la base central de este mensaje, mi hermano, que dice que todos ellos fueron por una sanidad. Ellos fueron por un milagro. Me imagino que ellos tal vez anduvieron siguiéndole a Jesús, viendo los milagros que él hacía. Por lo tanto, para ellos no les fue difícil obedecer la orden. Pero había un problema aquí. Había un problema. Que en un grupo eran hijos de Dios, eran pueblo de Dios. El otro grupo no era. Entonces, el ejemplo que yo les puse de los hijos, mi hermano, que los hijos tienen ese problema de que cuando se les da, nadie es agradecido. Peor aún, si tú les das algo, si tienen hermanos, ¿saben lo que hacen primero? A ver, ¿qué le diste a mi hermano? Ah, más te vale, ¿no? Más te vale. ¿Cuánto le costó ese saco? 120. Ah, ya, bueno, el 125 me costó el mío, ya, todavía, ya. Oiga, esto se vuelve un problema de querer acaparar todo lo que posiblemente te puedan dar. Eso pasó con los leprosos. Los leprosos gritaron correcto, obedecieron correcto, pero sabe una cosa, que ellos se consideraban hijos de Dios legítimos y por lo tanto ellos estaban en el derecho y en el deber de recibir que Dios les dé una sanidad. Por eso ellos no regresaron. Por eso ellos dijeron, está bien, pues si Jesús tiene que hacer algo, pues Jesús. Por algo somos tu pueblo. Yo no te escogí, tú me escogiste como pueblo y tu palabra lo dice. Así que tú tienes en tu palabra que tú me vas a proveer y tú me vas a dar. Por eso no regresaron los leprosos. En cambio el otro leproso, wow, tal vez él no sabía ni siquiera lo que iba a hacer Jesús. Ni soñó ni se imaginó siquiera decir, yo me voy, pero no creo que tal vez de pronto me vaya a inyectar un antibiótico. ¿Qué será? Este hombre tanto le impactó el milagro que dice que volvió. Y no solo que volvió. Escuche lo primero que él hizo. Dice que él venía glorificando a Dios a gran voz. Imagínese, mi hermano, usted yendo por la calle, sus hijos muertos del hambre. Usted es cristiano y un buen hombre de Dios, correcto, amén. Pero de pronto, al verse que no tiene nada que comer, se encuentra por ahí $100. Señor, ya era hora de que me des, pues Padre. Ya mis hijos ya estaban ya yéndose a morir del hambre, Señor. Ya era hora, ya era hora. Este hombre dice que era samaritano. Por eso la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, dame de beber, ella se asombra. ¿Por qué me pides a mí, dame de beber? Recuerda que eres judío y yo soy samaritana. Eso lo mismo pensaba el otro. Lo mismo pensaba. Esta división, si no estoy mal, se hizo, creo, a partir a raíz de que Salomón se desvió y se dividió el reino. Dicen que la descendencia, o mejor dicho, ¿de dónde descendieron ellos? Dice probablemente de Manasés y Efraín. Gente muy aparte. Pero ¿cómo sería que este hombre le impactó el milagro? Que volvió glorificando a Dios. Y luego, gracias. Gracias, Dios mío, decía. Gracias, Dios mío.
Dice, y hasta ahí vemos un panorama lleno de fe y de milagros. Y todo está bien. Y aparentemente todo está bien. Pero, ¿por qué no vemos un acto de gratitud? ¿Por qué esperar que te den una orden para ser grato? Jesús hubiese podido decirles claramente, recuerden que yo les hice el favor. Pero él esperaba mi iniciativa. Una persona llena de gratitud, mi hermano, no espera, como les decía anteriormente. Cuando yo vi el milagro de Dios, bueno, nosotros hemos visto el milagro de Dios tremendamente. No puedo yo decir lo contrario, mi hermano. Yo creo que Dios amontona ascuas sobre mi cabeza cuando veo tanto milagro. Sin embargo, a veces uno se trata como de incrédulo, correcto. Pero este hombre dice que llegó y empezó a glorificar a Dios. Pregúntese usted, mi hermano, ¿cuántas veces ha venido delante de Dios a glorificarlo por lo que comió? ¿Cuántas veces vino a glorificar a Dios por lo que se vistió? ¿Cuántas veces vino a glorificar a Dios por la enfermedad que estaba padeciendo? Porque no solo hay que glorificar a Dios en lo bueno, tienes que aprender a glorificar a Dios aún en el padecimiento. ¿Por qué si todos fueron sanados, dice? ¿No todos regresaron a dar gracias por el milagro hecho en sus vidas? ¿Por qué tuvo que regresar uno que no era judío? ¿Por qué después de ver tan grande señal hecha por el Señor, no hubo quien diese gracias y glorifique a Dios? Pues siempre, mi hermano, por la ingratitud. Por la ingratitud. La ingratitud produce soberbia, arrogancia, incredulidad, egoísmo, inconsciencia, molestia y enojo contra Dios. Tal vez usted tiene alguno de esas características. Usted se ha examinado, autoexaminado. De pronto no tiene soberbia, tiene arrogancia, que también viene a ser lo mismo. Tal vez incredulidad. Cuando usted recibe el milagro, un mes, exagero, usted glorifica a Dios. ¿Y después qué pasó? Pues pastor, usted mismo ha predicado que ya no hay que vivir de las glorias pasadas. ¿Por qué somos tan buenos para torcer la palabra? ¿Por qué somos tan buenos para tergiversar las palabras de Dios? La ingratitud provoca que las personas se sientan en el derecho de tener todas las cosas y por lo tanto no sienten la necesidad de dar gracias. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben dar gracias en la mesa cuando se exhibe un alimento. Háceme la mano, ¿quién sabe dar gracias? ¿Cuántos le dicen tal vez a su mamá, a su esposa, a su esposo, mi hija, qué rica que estás? ¿Cuántos dan gloria a Dios y gracias por la madre que tiene?
¿Cuántos dan gloria a Dios por los hermanos que tienen, por los hijos que tienen, por lo malcriados que son? Dice, escucha esto, mi hermano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Me recuerda la parábola de las fiestas de bodas. Oiga, esa gente ya no